Vamos a hablar hoy de Internet. Vamos a hablar de cuál es el rol de Internet en esta industria, que es la industria de servicios, que es la industria de la innovación. Y para eso estamos muy agradecidos y contentos de tener a este panel de gente tan metida en la industria y que nos puede dar la mejor perspectiva. Y lo que queremos tratar de entender es cómo vamos a encarar como gobierno, sector privado, asociaciones, el futuro de la industria y cómo Latinoamérica se puede posicionar para que nos vaya mejor, para que tengamos más y mejores empresas que crezcan, exporten y se internacionalicen utilizando Internet. Como ven en las pantallas tenemos una plataforma que llamamos LATE, que es la Usina Digital de América Latina, y la razón por que la tenemos es que hemos preparado un estudio. Conecta Américas, el BID, y la Asociación Latinoamericana de Internet, de la cual es miembro Google y está apoyando Camtic, y de ese es el estudio que vamos a hablar. Lo pueden encontrar en línea, en late.online, y sobre eso vamos a basar la discusión de esta mañana. Así que comienzo por Gabriel, de Google. Gabriel, antes que nada, contale a la gente cómo estamos, cómo está la industria, cómo estamos hoy en comparación con otros lados del mundo y cómo un gigante como Google, que tiene presencia en todos lados, ve Latinoamérica. Bueno, antes que nada, gracias a Adi y a todo el equipo de Outsource to LAC por invitarme a participar. Cuando hablamos de Internet y comercio, estamos viviendo como un cambio de paradigma, ¿no? Hoy en día pasamos de pensar en comercio electrónico a un concepto más amplio que es comercio digital, ¿no? Y que incluye no solamente a las actividades típicas de comercio electrónico, que es el uso de las herramientas típicas de Internet de las empresas para aumentar sus exportaciones, sino también de comercio de productos que son digitales en su totalidad. Y algunos ejemplos de esos productos que son 100% digitales pueden ser desde contenido, por ejemplo, un video de YouTube que es producido, grabado en Argentina, pero es consumido en Colombia, por ejemplo. Servicios en la nube o flujos de datos vinculados con procesos manufactureros o servicios financieros. O incluso también podemos pensar en, no sé, clics de AdWords, de publicidades que se corren en un país determinado y que son accedidos desde el exterior, ¿no? Desde el punto de vista analítico, hay un desafío muy grande de cómo medir estos flujos de productos y bienes y servicios puramente digitales, ¿no? Porque los indicadores típicos que conocemos de comercio exterior pueden pecar un poco insuficientes, ¿no? Para dar cabida de cuál es el impacto real que tiene esta rama del comercio. Por eso me parece como súper interesante este estudio que han hecho la Asociación Latinoamericana de Internet y Conecta Américas, porque es un primer approach a dar cuenta de cuál es la dinámica del comercio digital en su sentido más amplio, ¿no? Porque por un lado, analiza con una muestra de pymes cuál es el uso que le están dando a las herramientas y cuál es el impacto que tienen en la compra y venta de servicios, pero por otro lado también hace un estudio de casos de cuáles son las plataformas digitales genuinamente latinoamericanas que brindan servicios en toda la región. Muchas veces esos servicios son a las pymes que gracias a esos servicios también exportan más de sus bienes más tradicionales. En resumen, este estudio creo que demuestra algo que desde Google venimos viendo y venimos empujando hace mucho tiempo, y es demostrar que Internet nivela el campo de juego para que las pymes puedan exportar. Porque permite, por un lado, reducir los costos de operación y alcanzar a nuevos mercados sin tanta necesidad de inversión en infraestructuras que le permitan alcanzar nuevos mercados, ¿no? Algunos datos interesantes que pude sacar del informe mientras lo leía, y que creo que algunos están en los slides, pero un 82% de las empresas encuestadas lograron ampliar su mercado gracias a Internet. El crecimiento de la productividad de esta muestra de empresas es 3% mayor para las que venden online que para las que no venden online. Y un dato que también es súper interesante, que es de unos datos de eBay, que dice que el 100% de las empresas que venden en eBay exportan en promedio a 28 países contra el 18% de aquellas que no lo hacen. Entonces, en resumen, creo, ¿no?, que el informe muestra que el comercio digital en Latinoamérica es una realidad y plantea también los desafíos que se deben superar, ¿no?, para aprovechar todo ese potencial. Y también desde Google vemos que
que todo ese potencial reside en un factor que es muy simple y muchas veces desatendido, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje. Latinoamérica es una región de 230 millones de usuarios de Internet unidos por un solo idioma, que es el español. Cuando hablo de América Latina me refiero a América Latina habla hispana, ¿no? Si a ese número de 230 millones de usuarios de Internet le sumamos los usuarios que viven en España y los usuarios de Estados Unidos que hablan español, llegamos a un mercado de más o menos 310 millones. Si además le sumamos a Brasil, que bueno, habla otro idioma, pero supongamos que entre español y portugués nos entendemos, tenemos un mercado de 430 millones de usuarios en total. Este es en su número es un número que es bastante amplio, ¿no? Tengan en cuenta que en Europa, en la Unión Europea son 400 millones de usuarios, ¿no? Y si además consideramos que en América Latina el promedio de la penetración de Internet apenas está superando el 50%, el potencial para seguir creciendo todavía es enorme, ¿no? Para que se den una idea, si tuviéramos los niveles de penetración de Internet que tienen los países más desarrollados, como Europa o Estados Unidos, que están alrededor del 80%, el mercado de usuarios de Latinoamérica sería el segundo detrás de China. Todo este tamaño hace a la región una región muy atractiva para cualquier empresa de Internet que quiera o basar sus operaciones, o empresas latinoamericanas que quieran escalar sus productos a lo largo de la región. Y no solamente para empresas globales como Google o Facebook, sino también para empresas latinoamericanas, bueno, como Mercado Libre, Despegar, Pedido Ya o incluso los chicos de Shopify, ¿no? Un estudio que salió hace poco también de NXTP Labs, que es una aceleradora de negocios, que analizaba, bueno, cuál era el ecosistema de startups latinoamericanas, que ellos llaman como tecnolatinas. Identificó cerca de 5.000 de estas empresas operando en toda la región, con un valor cercano a los 38.000 millones de dólares de todo el ecosistema. Y el dato que es más interesante también es que el 80%, que salió de ese estudio, es que el 80% de esas plataformas nacen operando regionalmente. ¿Qué significa esto para terminar y responder un poco a tu pregunta, ¿no? Que por la propia naturaleza de las empresas de Internet, estas nacen y escalan y trascienden las fronteras rápidamente, ¿no? Entonces son exportadoras digitales netas. Entonces, empresas que usan Internet tienden a mirar la región más que un país propio, tienden a irles mejor, a vender más, a aprender a ser empresas más sofisticadas. Esa es la parte buena de la historia, o sea, es por qué tenemos que tratar de apuntar hasta ahí. Quiero preguntarle a Gonzalo, como gremio de empresas de Internet operando en América Latina, ¿qué es lo que reveló el estudio de dónde podemos juntarnos para trabajar más y mejor para que todo este potencial se realice y tengamos la oportunidad de seguir creando este tipo de empresas mejores? Gabriel, si le pasas el micrófono. Ah, tenés, perdón. Acá tengo. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias también por la invitación a participar en este evento. Realmente estamos encantados. Es la primera vez que Alight participa en Outsource to LAC y estamos fascinados de lo que hemos visto y aprendido estos 2 días. Porque uno nunca termina de aprender, o sea, nos dedicamos a este sector y comúnmente estamos en eventos internacionales, pero tener la capacidad de interactuar con distintas empresas, con innovadores de la región, con autoridades de gobierno y al mismo tiempo con organizaciones internacionales que están exactamente en lo mismo que nosotros, es alentador. Es parte de esto el estudio que sacamos conjuntamente con Conecta América, que es una primera aproximación de muchas que nosotros esperamos seguir desarrollando con el BID. Tú mencionabas cuáles son las dificultades que arroja el estudio, porque es cierto, uno se entusiasma cuando escucha las cifras que relata Gabriel. Un entorno que vale 37 billones de dólares, más de 5.000 empresas prestando servicios en la región, la capacidad exportadora que se multiplica cuando las empresas se suman a Internet. Es fantástico. Y es un tema que la dificultad arranca más allá del estudio que nosotros hemos observado. Es la mirada a veces un poco sesgada de ver Internet más como una dificultad y centrarse en los dilemas que plantea más que en las oportunidades que genera. Y en ese sentido, los datos que aporta el estudio son fundamentales en reflejar la realidad, sacar la foto del día y también ayudar a las mismas autoridades a
tomar decisiones que sean más informadas. Cuando hay mayor información y en realidad uno ve el contexto general de la economía digital y hacia dónde apunta, hay mejores decisiones. ¿Qué es lo que refleja el estudio? Bueno, el estudio refleja algunas de las dimensiones en las que hay que trabajar efectivamente. En particular, bueno, hay temas técnicos regulatorios que son súper relevantes y que el estudio lo refleja. Antes de seguir, una cosa también que tiene el estudio que quizás no hemos mencionado todavía es que recoge más de 250 opiniones de empresas latinoamericanas trabajando en Internet en la región. Eso es súper importante porque también es primera vez que las autoridades tienen la posibilidad de escuchar lo que los mismos actores de la economía digital le están diciendo que son las necesidades y dónde se tienen que poner los énfasis. Desde un punto de vista regulatorio, veamos, temas de la responsabilidad de intermediarios en Internet. En Latinoamérica existen solamente 2 países que han abordado el tema, pese a que hay negociaciones internacionales que, por ejemplo, que ha abordado Colombia o Perú respecto a sus negociaciones con Estados Unidos, que imponen la obligación de avanzar en ese sentido, pero solamente 2 países en la región tienen normas claras de responsabilidad y limitar la responsabilidad de los intermediarios en Internet. Esos son Chile y Brasil. ¿Por qué es tan importante? Porque es muy importante el tema de la responsabilidad en entender que las personas o las plataformas que proveen su servicio en Internet son meros intermediarios, ponen a disposición de los usuarios estas plataformas, pero en realidad es la responsabilidad de los mismos usuarios en el uso correcto de estas plataformas lo que genera el potencial de desarrollo de la misma plataforma y un ecosistema sano de Internet. Eso es un primer tema regulatorio. El tema de los datos personales. Mucha tinta ha corrido respecto de cómo abordar este tema a nivel mundial. Si un control más fuerte, si un control menos fuerte, temas de provisión de flujos transfronterizos de datos, cuando en realidad el énfasis debería estar enfocado en la seguridad misma de los datos. Lo que más nos interesa es que los datos estén seguros y que los usuarios se sientan seguros de cómo se realizan sus transacciones, quién tiene sus datos y cuáles son las medidas de protección. Créanme, cuando uno habla con los innovadores de la región, lo más importante, y acá Luis quizás puede refrendarlo después con la experiencia de Tipify, la experiencia del usuario y la conformidad del usuario es lo más importante, es un elemento fundamental. Y obviamente el tema de la protección de los datos y cómo las empresas los manejan es relevante. Por lo tanto, normas que tiendan a prohibir el flujo transfronterizo de datos o que pongan obstáculos que sean demasiado elevados, obviamente limitan la capacidad de las empresas trabajando en la región para poder desarrollarse. Al mismo tiempo, hay que explorar nuevas formas de ver el tema de los sistemas y medios de pago en la región. O sea, la adopción del e-commerce en la región y la adopción de pagos en línea todavía es relativamente escasa respecto al potencial que tiene en la región. En el estudio también aparecen indicadores que son súper relevantes respecto de cómo abordar el tema de los medios de pago y al mismo tiempo normas que faciliten la adopción de este tipo de sistemas de pago que en el fondo benefician a todo el entorno digital. Temas aduaneros. En temas de comercio electrónico, lo más importante es asegurar la compra, la satisfacción del cliente, pero eso también pasa porque las mercaderías o los servicios que se prometen llegan a tiempo y a destino de la forma adecuada. Uno siempre tiende a pensar en los temas digitales desde una forma digital y muchas veces no se da cuenta también que tienen un impacto en el mundo análogo. Bien, los sistemas de delivery, de correo o incluso la infraestructura que está montada dentro de los países para facilitar o para desarrollar este tipo de comercio está al debe y hay que mirarlo de una forma más holística y con una nueva aproximación. Si hablamos Gabriel hablaba de 230 millones y un agregado de casi 410 millones de potenciales usuarios de Internet de la región, que son el mercado al cual nosotros nos estamos refiriendo. Cuando pensamos esto, hay que pensar en la región, no en un país específico respecto al tema de políticas públicas. La adopción de políticas y criterios de la economía digital que permitan el desarrollo, vale decir, responsabilidad de intermediarios, datos personales, flujo transfronterizo de datos, una mejor puesta a punto de la infraestructura, pasa por tener zonas económicas donde este flujo de mercaderías, de personas y datos pueda desarrollarse. Por lo tanto, cuando nosotros no hemos visto, y lo hemos visto en el estudio, nuevas formas de afrontar los temas aduaneros, con ventanillas únicas, con trámites en línea que sean comunes, donde no existan trabas y permitan un flujo más expedito, obviamente que son temas importantes. Esos son algunos de los elementos que están en este estudio, no me quiero extender mucho, parece que ya tomé demasiado tiempo, pero en una siguiente ronda de preguntas podemos ampliar un poco más. Muchas Buenísimo. Gracias, Gonzalo. Luis, contale a
a los emprendedores que están en la sala, a las personas que están pensando, yo quiero ser el próximo Mark Zuckerberg. Contá alguna parte de la historia de abrir 2 empresas que levanten financiamiento afuera, hiper sofisticadas tecnológicamente? ¿Cómo fuiste navegándolo? Una en Ecuador, otra en Brasil. ¿Cómo fuiste navegando todo ese viaje hasta llegar al financiamiento? ¿Y qué cosas podés resaltar que te fueron ayudando en el camino? Gracias, Adi, siempre por esa buena intro que me haces y felicidades por el evento, porque es muy importante unir a actores que puedan generar progreso en la región, especialmente en una era digital. Voy a comentar un poco de lo que me acabas de preguntar y se pueden imaginar en un país tan pequeño como Ecuador, un ingeniero informático o graduado en Computer Science, cómo puede tratar de llegar a ser ese Mark Zuckerberg de la región o ese Bill Gates, si no se graduó en Harvard o ni siquiera se botó de Harvard porque no pudo llegar allá. Pero ¿cómo llega allá? ¿Cómo hace que a través de alguna plataforma pueda llegar a esa red de Silicon Valley que probablemente cualquier ingeniero en ciencias computacionales quisiera llegar? Y bueno, hay muchos obstáculos. Primero porque en Latinoamérica hay, bueno, cuando yo empecé en el 2007, 2008, 2009, habían escasas opciones para conseguir capital de riesgo para fondear un proyecto de tecnología que sea 100% de tecnología y obviamente tener ese equipo deseado que puedas comercializarlo a nivel global. De esos grandes desafíos, yo creo que el emprendedor aprende que lo primero que hay que hacer es unirse a la conversación global. Si no estamos en la conversación global y yo no me permito conversar con una persona en la India, una persona en Estados Unidos, a través de Internet, no logro obtener retroalimentación de las cosas que quiero hacer a nivel global. Y yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que nos ha dado el Internet a la nueva generación de emprendedores, que es una nueva generación que tiene otro tipo de mentalidad, no la mentalidad antigua de decir, bueno, voy a hacer esta empresa porque quiero ser mi propio jefe. No, señores, nuestros jefes son todos estos clientes que entran día a día a querer hacer clic en nuestra página web y nosotros tenemos que solucionar ese problema porque en este negocio yo no puedo cerrar a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde. Estoy 24/7 y tengo que solucionar problemas de escalabilidad, de cómo hago para que se convierta un usuario en una simple persona que navega en mi sitio web a que compre un producto en mi sitio web. Todos estos desafíos que tengo que poder pasar y entender sin saber. Entonces creo que dentro de ese contexto, en un país pequeño en Latinoamérica, ¿cómo logra salir a crear una empresa con una perspectiva global? Creo que en ese tiempo había muy pocas opciones y fue Startup Chile una de las opciones que nosotros tomamos en ese momento. Y creo que empezando desde ahí fuimos aprendiendo de otros emprendedores también todo este sistema de capital de riesgo en tecnología, que aún no es fuerte en Latinoamérica, aún es difícil llegar a obtener capital de riesgo y además a llamar la atención de la red de inversionistas que existe actualmente. ¿Cómo hace un estudiante con una buena idea o con algo de inteligencia para poder entrar en esa red? Existen diferentes redes. Está la red de inversionistas o la gente que tiene dinero en Latinoamérica, que por lo general vienen de industrias del agro o del petróleo o etcétera. Y están la otra red, la nueva generación de personas que se está preparando, que está adquiriendo conocimiento en el Internet y que quiere exportar ese conocimiento. Es decir,
ya no queremos exportar solo bananas y camarones, queremos exportar el conocimiento. ¿Y cómo exportamos el conocimiento si nadie nos conoce? Entonces hay una anécdota interesante cuando fui a San Francisco, la primera vez que nos sentamos ante un VC y me dijo, bueno, excelente tu producto, tiene tracción, pero ¿y tú quién eres? No saliste de Harvard, tampoco eres ex Google, tampoco eres ex Twitter, así que ¿quién te conoce aquí? Y es cuando me di cuenta que no es nada más el hecho de crear algo y tener tracción, pero para lograr obtener ese capital que uno necesita y que de pronto otras personas lo tienen un poco más a la mano por sus redes de contacto, lo fundamental ahí es cómo llegar hacia allá. O sea, es difícil simplemente entrar a esta red de Silicon Valley y decir, me van a poner dinero. Eso es lo que yo pensaba en el 2008. Yo decía, bueno, hay mucha gente que está invirtiendo dinero en estas aplicaciones para Facebook y no se ven tan complejas. Puedo hackear algo y tener algo en una semana, y de hecho eso hicimos. Yo creo que una de las primeras cosas que hicimos en Ecuador en ese tiempo fue crear un juego multiplayer de cartas que llegó a tener 250.000 usuarios. En ese tiempo solo había 1 millón de usuarios en el Ecuador en Facebook, y lo hicimos en muy, muy corto tiempo, y creo que fue uno de los primeros juegos en Latinoamérica que tenía un software detrás muy complejo, que logré hacer investigando y teniendo retroalimentación con esa conversación global que mencionaba. Entonces, puedo hablar mucho, pero creo que la idea principal es que antes no existían los medios, hoy creo que hay un poco más de opciones para el emprendedor de Latinoamérica. Ha tomado ya casi 10 años para que al menos yo pueda entender cómo se maneja el nivel de capital de riesgo, qué es lo que necesitamos para llegar a tener la atracción adecuada, cómo puedo crear un producto y armar un equipo orientado a la tecnología, y definitivamente es una experiencia que se va construyendo. Muchas gracias, Luis. Y es interesante, tu viaje empezó hace 10 años buscando redes y dándote cuenta en el camino que esa parte de las redes es fundamental, que te estén apoyando desde Startup Chile hasta estas redes como de universitarias o de Silicon Valley, que es un clúster. Vamos a hablar de Costa Rica, que es fuerte en eso, se tiene un buen clúster. Y ayer hablábamos con Otto, él empezó hace 10 años. Tú empezaste en el 80 y ¿cuánto? 3. 82, 83 empezó la movida de Camtic, ¿no? Con soporte a las empresas de tecnología. Entonces ya estamos a más de 30 años, 34 años trabajando. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución del sector en Costa Rica y por qué hoy es uno de los jugadores más fuertes en esa área? ¿Qué es lo que dirías para el próximo Luis Loaiza que está aquí en Costa Rica? Bueno, gracias a todos primero por estar en Costa Rica y a ustedes por invitarme al panel. A ver, hay varios temas que son interesantes y si yo me pongo a ver el mapeo sectorial, Camtic tiene un mapeo sectorial que lo que trata de hacer es una fotografía lo menos pixeleada posible de cómo está el sector. Y una de las cosas que nos decían los empresarios que tenemos es el hecho de poder tener una conciencia gremial y un diálogo de academia, empresarios y sector público bastante bien articulado y bastante bien vinculado para poder desarrollar una serie de políticas. Cuando nosotros hemos generado una estrategia, tenemos 15 años de tener una estrategia que se revisa quinquenalmente, que es la estrategia Costa Rica Verde, Inteligente y Digital. Y esta estrategia lo que nos permite es determinar dónde quiere la industria estar y poder hacer que esas necesidades que estaban planteando ahora puedan llegar a los políticos, puedan llegar a los tomadores de decisiones y puedan llegar a la academia para poder integrar una serie de acciones. Básicamente la conciencia que tenemos y la claridad que tenemos es
que está bien, como industria de tecnologías de información y comunicación o tecnologías digitales, somos una industria que quiere sus rendimientos y que tiene los objetivos de cada una de las industrias, pero estamos muy claros de que somos una organización o una industria que es una herramienta de crecimiento y desarrollo de las demás. La semana antepasada estuvimos en el Congreso Mundial de Móviles y mencionaba la primera ministra de Pakistán una frase que a mí me llamó la atención, y ella decía: tenemos que invertir en las tecnologías no como invertíamos hace 15 años, sino invirtiendo con un nuevo esquema y un nuevo desarrollo, que es entendiendo que la inversión en la tecnología y el crecimiento en la tecnología logra el crecimiento y el desarrollo de las demás personas. Y si nosotros vemos la conciencia de ser una herramienta de crecimiento de todas las otras economías que no son las tecnológicas, logra una transformación en la conciencia y además potencializa la innovación de las personas. Entonces, el hecho de poder lograr una innovación diferente, un discurso diferente hacia los políticos, teniendo claridad de que somos una herramienta de crecimiento y de desarrollo nacional, y además teniendo conciencia de que esto potencializa la innovación, pues logramos una explosión de la industria de tecnologías digitales y por tanto el crecimiento. Entonces yo creo que eso es un tema que ha estado muy claro en el país. Ha habido una conciencia muy clara. El hecho de poder desarrollar temas puntuales hacia la educación, la transformación, el poder empezar a generar políticas públicas que tiendan a crecer en este tipo de industria y que puedan empezar a ver una vinculación tan fuerte como la que se pudo ver en la inauguración con el vicepresidente de la República, o lo que expresaba el ministro Mora el día de ayer, de cómo integrar estas agendas sociales, la agenda económica del país y por tanto también la agenda de la industria, ha sido temas que son importantes y es parte de lo que hemos estado haciendo para lograr ese desarrollo. Evidentemente hace falta políticas públicas, hace falta mayor claridad en una serie de temas que son importantes para la industria, buscar nuevos nichos de trabajo. Hay temas bastante importantes y señalo uno que me tiene muy preocupado desde hace bastante tiempo, y es: muchísimas veces hablamos de emprendedurismo, ¿verdad? Y la protección de nuevos ejercicios, pero resulta que hay industria que ya está emprendida, que ya ha logrado desarrollo, que ya está en fases de internacionalización, un poco el caso que veíamos con Luis ahora, y que no está siendo acelerada. Entonces todavía tenemos que hacer vínculos hacia la aceleración y hacia la internacionalización de este tipo de empresas, a pesar de que la empresa es una empresa la empresa tecnológica es una empresa que no solamente aporta un valor agregado muy fuerte, sino que además nace internacionalizada, o sea, nace globalizada. Voy a dar un ejemplo de cifras nada más. En Costa Rica, por ejemplo, el parque empresarial costarricense, la parte de tecnologías digitales solamente la representa el 1% del parque empresarial es de tecnologías digitales. Nosotros representamos más o menos el 8% del producto de la población económicamente activa. Estamos dando un aporte cerca del 16% del PIB, pero el 36% de las exportaciones del país lo produce el sector de tecnologías digitales. Es decir, el 1% del parque empresarial está produciendo el 36% de las exportaciones. Y a 2 o 3 años, la idea es empezar a producir o llegar al 50% en el aporte de las exportaciones solamente en el sector de servicios. Entonces, el tener claridad de estas políticas, el poder haber medido esto, es lo que nos ha permitido, pues, lograr a un desarrollo que apenas es incipiente en tecnologías, y yo no podría decir que somos un país sumamente fuerte, porque además hemos estado muy claramente delimitados por el tamaño del país y el tamaño de la industria. Buenísimo, gracias Otto. Y es interesante, estamos hablando de un informe que diagnostica algunos temas que hoy estaríamos pudiendo mejorar. Luis nos cuenta, ojalá tuviéramos mejor acceso a redes. Costa Rica está tratando de entender cómo adaptarse a una realidad que existe, que se está exportando. 1/3 de todo lo que el país exporta está concentrado en un solo sector. Y es de
discusiones que estamos teniendo hoy que ya sabemos. Tenemos una persona de Google que sabe, o posiblemente sepa, de discusiones que todavía ni empezamos a tener con tecnologías que hoy apenas estamos empezando a ver y que ellos ya vienen investigando hace tiempo. Entonces quería preguntarle a Gabriel, ¿dónde todavía ni estamos pensando y dónde deberíamos estar pensando? Porque ahí es donde me imagino que si somos más rápidos que lo que están siendo en otros lados, que la próxima vez que Otto cite a alguien no venga de Pakistán, que venga de Latinoamérica, ¿cómo hacemos para hacerlos más inteligentes? Posiblemente sea anticipándonos mejor. ¿Dónde está la agenda que todavía no empezó? Mira, yo creo que el futuro de lo que es la innovación en Internet se está dando y es una oportunidad que Latinoamérica a la cual tiene que sumarse también en tres áreas centrales, ¿no? Que por un lado Internet de las cosas, por el otro lado lo que es la innovación basada en datos o lo que en la jerga se conoce como Big Data, y otro que es algo más reciente en lo que es el aprendizaje automatizado o en inglés lo que se conoce como Machine Learning o inteligencia artificial, ¿no? Creo que en la conjunción de estas tres áreas es donde se van a dar las mayores oportunidades para empresas y emprendedores. De hecho, ya hay estudios y en lo que hace a Machine Learning en particular, que es de las tres áreas, es una de las más centrales para Google, que afirman, ¿no?, que las pymes que adoptan herramientas automatizadas pueden mejorar su productividad en un 30%, ¿no? Y eso tiene un impacto también en lo que es el comercio digital, que es algo de lo que estamos hablando y de lo que habla el estudio también, ¿no? Porque empresas que mejoran sus procesos productivos, reducen costos, pueden llegar más fácil a nuevos mercados y eso, bueno, tiene su correlato en la economía. Y a nivel mundial ya vemos que hay varios sectores que están aplicando, ¿no?, herramientas de Machine Learning. Uno que también está vinculado con el comercio digital es el retail, ¿no? Si pensamos en los algoritmos de las grandes plataformas digitales, ellos aprenden de la experiencia de los usuarios para darles cada vez más experiencias personalizadas de compra, ¿no? Pero también hay sectores, bueno, como el transporte, los autos que se manejan solos, aprenden de datos del entorno para identificar patrones de movimiento y reglas de tránsito. O otro sector que es muy importante es la agricultura, ¿no? Hay empresas en India aplicando Machine Learning para adelantarse a las condiciones del cambio de clima, ¿no? Entonces, hay cosas conectadas a Internet generando muchísima cantidad de información. Ayer un panel increíble de Sharing Economy, de Airbnb, Uber, que hablaban de la cantidad de datos que están generando. Y sistemas que están aprendiendo a tomar decisiones solas. Le quiero preguntar a Gonzalo, nucleando a todas estas empresas que están experimentando con este tipo de cosas, ¿cuál es el rol dónde está el diálogo entre el sector público y el sector privado? ¿Cómo podemos ayudar de ambos lados de la mesa para que Latinoamérica sea pionera en esto y ganemos esa guerra de talento mundial? Es una pregunta súper interesante y la respuesta creo que surgió ayer de la presentación del ministro Mora. Realmente me impresionó mucho porque, bueno, yo llevo bastante tiempo en esto, en temas digitales en la región, desde el sector público, ahora en el sector privado, y la verdad es que los enfoques que se han venido dando en la región para los temas digitales son meramente técnicos, o sea, de técnica digital, y tenemos agendas digitales para todos los gustos y por todos los estilos, han pasado por variadas etapas, son enfoques que son gigantescos, pero en realidad la conexión más importante o más interesante es la que hizo el ministro Mora ayer. Agendas o temas digitales vinculados con temas comerciales. Ahí está la clave de la colaboración y ahí está la clave del diálogo. Si vemos espacios, por ejemplo, como Alianza del Pacífico, como se está desarrollando hoy en día, donde son espacios de interacción más rápida entre gobiernos, donde está también muy presente el sector privado y otras iniciativas de esa naturaleza, vemos que hay posibilidades ciertas de darle un empuje definitivo al tema de la economía digital. No desde un punto de vista solamente de la educación digital, el e-learning o temas que han venido siendo empujados en las agendas digitales, que son importantes, son súper relevantes, pero sin el aspecto comercial y sin el diálogo comercial entre los innovadores como Luis, por ejemplo, porque él apuntaba a un tema muy interesante. Partió en un país pequeño como Ecuador, pero se está
moviendo rápido por la región. Están abriendo oficina en México, abrieron una oficina en Brasil y tienen intenciones de desarrollarse no solamente en Latinoamérica, sino que Luis está aprendiendo y observando de la experiencia global de Internet. Ese es su negocio. Entonces, si estamos empujando un diálogo, el diálogo tiene que ser en términos comerciales y apuntando a este tipo de vinculaciones, absolutamente. Muy interesante. Quiero preguntarle a Luis, también para los emprendedores, y ponerme un poco más pop con esto. ¿Por qué es que tenés esta visión distinta? ¿Qué fue lo que te hizo pensar distinto? O sea, ¿de dónde tomaste esto? ¿Es de consejos de gente haciéndolo? ¿Es de lectura? ¿Es de una asociación de empresas que te enseñó? Si están todos preguntándose, yo quiero abrir oficinas en México, en Brasil y tener una app y hackear y hacer juegos y 250.000 usuarios, además de la universidad, ¿por dónde sigue? Una de las cosas que mencioné fue el tema de la conversación global y el aprendizaje que obtenemos por medio del Internet. Hay dos cosas importantes que creo que una persona debe tener, y alguna vez me lo mencionó un profesor, y es curiosidad y pasión. Y si uno no tiene curiosidad, y yo creo que eso es uno de los fundamentos importantes para ser un científico, y es ser curioso. Y yo creo que en esta época de mucha información, ser curioso es como ser un mago. Puedes crear cosas que hoy las puedan usar alguien en Río de Janeiro para, por medio de un app, hacer una entrega en una favela. En ese punto de geolocalización que Google Maps no lo ha podido mapear muy bien. Y eso estamos aprendiendo, estos emprendimientos tecnológicos, estas compañías tecnológicas que están absorbiendo esta información que probablemente no se absorben en otro tipo de soluciones. ¿Cómo yo entrego un refrigerador en uno de los barrios más difíciles de llegar porque no tienes data en Google? Entonces, todo ese tipo de soluciones que se pueden crear para Latinoamérica, las entendemos los latinoamericanos. Es más difícil que lo entiendan los gringos. Y yo creo que hay mucho de eso por explorar. Entonces ahí creo que tenemos una ventaja para hacer las próximas compañías que puedan liderar en procesar ese tipo de datos. Una acotación que iba a hacer es que cuando nosotros no empezamos por el tema de logística. Entendimos que el problema de logística en Latinoamérica era importante solucionarlo después de entender que habían artesanos y emprendedores en toda Latinoamérica que no tenían sus productos indexados en Google. Porque cuando una persona iba de viaje y tomaba una foto, nosotros procesábamos esa imagen que era pública del Internet, de las redes sociales, procesábamos los likes y decíamos, hey, aquí hay un producto interesante que le puede gustar a alguien más porque fue compartido por 100 personas, y lo poníamos en un comercio electrónico para que otra persona lo pueda comprar. Eso todavía no existe en Latinoamérica, lo dejamos de hacer hace tiempo, porque luego de entender que esa persona en Chiloé o en Viña del Mar, que hacía esa mermelada espectacular que a alguien le gustó y le tomó una foto y la subió a Instagram, era difícil comercializarla. Pero lográbamos hacer que ciudadanos en Santiago de Chile puedan llegar a esa mermelada a través del Internet. Entonces ahí entendimos que también la logística era un gran problema. Pero bueno, hay mucho por explorar ahí y yo creo que es un gran desafío para Latinoamérica. Me encanta igual cómo lo pones en términos de la curiosidad. Y ayer hablando contigo, Otto, también vi una narrativa me decías, los ticos somos personas creativas, porque lo venimos haciendo desde que inventamos las esferas de piedra hace, ¿cuánto? 10.000 años, 3.000 años, no se sabe. Entonces, me imagino que hay parte también de generar ese diálogo nuestro de tenernos confianza y de salir a mirar donde nos quejamos todos los días porque ahí está la próxima oportunidad para hacerle la vida mejor a alguien.
Y si quisieras, para cerrar en estos últimos segundos, dejar un mensaje de parte de tu organización, de tu país, al resto de la región, de cómo ustedes se han generado esa propia narrativa de que el tico es creativo. Bueno, los invito a ver en el canal de YouTube de Camtic, está en inglés y está en español un video que cuenta la historia de las esferas de piedra de Costa Rica y cómo desde el puro principio nuestros indígenas usaron la alta tecnología de ese momento y cómo nosotros ahora estamos haciendo hasta desarrollo aeroespacial gracias al uso de la tecnología. Y esto me lleva a otra frase, ahora sí de un costarricense y de un latinoamericano. Y es una frase que a mí me ha impactado mucho y yo creo que es el mensaje que quisiera llevar. Y es coincidente con lo que dice Luis. Hay un pensador costarricense, el primer presidente republicano de Costa Rica, el 15 de septiembre de 1878, y les remarco que es 1878, dio una frase que es impactante. Decía: triste o ay de aquellos países que no usen la ciencia en sus empresas, leámoslo hoy, ciencia y tecnología dentro de sus empresas, porque se quedarán postergados y estarán supeditados al desarrollo de aquellos que lo usen o al desarrollo de los demás. Y para mí esta frase es vital. O sea, triste de los países que no usen la ciencia y la tecnología dentro de sus empresas porque se quedarán postergados y supeditados al desarrollo de los demás. Si esa es la frase que tenemos que usar, entonces tenemos que empezar a pensar en la inversión de la tecnología en todas las empresas y en todo el desarrollo económico del país. Yo creo que esa es la frase que tendríamos que estar pensando. Hay temas que a mí me gustaría resaltar un poco más. Hay poco capital ángel, hay poco desarrollo de aceleración, y un poco concatenando con el panel pasado que a mí me tiene sumamente preocupado, y es todo el tema de género dentro de la industria de tecnología. Nada más voy a dar una frase para que lo pensemos. En este momento, según las últimas cifras que tenemos, en tecnologías digitales en América Latina estamos aportando solamente en talento humano 1.300.000 personas dedicadas a tecnologías. Solamente el 6% de ese millón de personas son mujeres. Y eso a mí me parece sumamente grave. Tenemos que empezar a incorporar la ciencia, la tecnología, la mujer, el hombre y el talento latinoamericano dentro de la esfera mundial de las tecnologías digitales. Pobre del que no use ciencia y tecnología para sus empresas. Me encantó. Manera de resumir el panel. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer. La pasé increíble. Gracias por estar en el panel.